Me llamo Evelyn Monroe. Tengo 28 años y el año pasado fallecí. Bueno, técnicamente no lo logré. Pero durante toda una noche, la gente de bata blanca no esperaba que lo lograra. Se apiñaron fuera de mi habitación en la UCI, hablando en susurros clínicos sobre la presión intracraneal y las fracturas de cráneo. Los monitores pitaban. Tenía tubos enredados en los brazos. Tenía la cara hinchada e irreconocible. Tenía el cerebro magullado. Pero yo seguía allí, en silencio, atrapado, escuchando. Alguien había llamado a mis contactos de emergencia. Clarence e Ivy Monroe llegaron poco después de la medianoche. No los vi, por supuesto, no podía moverme. Pero los oí. Oí como los tacones de mi madre resonaban demasiado rápido en las baldosas. Oí a mi padre preguntarle al neurólogo: ¿de qué tipo de gastos estamos hablando aquí? Hubo una larga pausa. El doctor Wan, como supe más tarde, respondió con cautela. Necesitamos su consentimiento para operar. Existe un alto riesgo de lesión cerebral secundaria si no se realiza la intervención. ¿Son ustedes sus tutores legales? La voz de mi madre bajó una octava. Es complicado. No es biológicamente nuestra. Mi padre aclaró. El papeleo nunca se finalizó del todo. Mentira. La adopción había sido legal durante más de 20 años. La doctora Wan dudó, pero dijo. Los incluyó a ambos como contactos de emergencia. Ella no es nuestra responsabilidad, dijo a Ivy con voz tan aguda como el hielo. Hicimos lo que pudimos durante años, pero ahora no le debemos nada. Fue entonces cuando supe que no iba a morir. No por la medicina, no por milagros, sino porque me negué a que ese fuera mi final. Unas horas más tarde, la enfermera celeste llamó a Noah, mi cofundador, mi mejor amigo y lo más parecido a una hermana que tenía. Noah no lo dudó. Voló desde Boston, firmó los documentos y luchó por cada procedimiento. Permaneció a mi lado. Se aseguró de que no estuviera sola. Al final de la semana, respiraba sin respirador. Mi cerebro se había estabilizado. No estaba del todo consciente, pero estaba allí, vivo. Los Monroe no regresaron, pero sí aparecieron en casa de mi abuela Lorraine el viernes siguiente. Vi la grabación más tarde, Clarence paseando por el porche, a Ivy tirando de sus perlas, impaciente con el cerrajero. Delilah, mi cuñada, y Silence estaban de pie, incómodas, detrás de ellas, con una expresión indescifrable. Habían venido a reclamar lo que Lorraine me dejó. Pero la puerta no se les abrió. No encontraron muebles, ni reliquias, ni llaves, solo una carta esperando en la mesa del comedor. Una carta que arruinaría todo lo que habían intentado preservar. Vivíamos en una casa colonial blanca en una calle tranquila de Saratoga Springs, de esas que tienen hortensias en el frente y contraventanas perfectamente simétricas que combinan con el buzón. Desde fuera, parecíamos el tipo de familia que envía tarjetas navideñas con ropa a juego. Y lo hicimos. Clarence e Ivy Monroe, mis padres, eran pilares de la comunidad. Vestía trajes de 3 piezas, incluso los sábados, y su risa resonaba en las galas benéficas. Organizaba fiestas en el jardín y pronunciaba elogios que más bien parecían críticas. Luego estaba Delilah, rubia, brillante, e imposible no amarla. Incluso sus rabietas parecían declaraciones de ánimo. Yo era la callada, la que seguía las reglas, la que clasificaba sus carpetas por colores y pedía por favor sin recordatorios. En todas las fotos escolares, Delilah tenía la cabeza ladeada como si fuera la dueña del marco. La mía siempre estaba un poco descentrada, sonriendo lo justo. Delilah se quedó con el dormitorio más grande. Se quedó con la última galleta. Se sentaba junto a la ventana en todas las vacaciones familiares. Mis obras de arte estaban archivadas en cajones. Las suyas vivían orgullosas en el refrigerador hasta que se rompió la cinta. Una vez le pregunté por qué siempre elegía el restaurante los viernes por la noche. Tu hermana necesita más ánimos, había dicho Clarence. ¿No lo haces? Cuando gané el concurso de ortografía regional en 5º grado, Ivy apenas levantó la vista de su té. Claro que sí, dijo ella. Siempre te va bien. Solía pensar que eso significaba que yo era su favorita, que ser fácil, confiable y eficiente significaba que me amaban. Pero el amor no debería sentirse como una actuación. La verdad llegó cuando tenía 12 años.
Era pasada la medianoche, y bajé sigilosamente a por un vaso de agua. Sus voces llegaban desde la cocina, agudas y tensas. «Siempre has preferido a Delilah», espetó mi madre. «Es como si intentaras compensar el hecho de que Evelyn no es realmente tuya». «Ella tampoco es tuya, Ivy», respondió mi padre. «Acordamos que nunca la trataríamos de forma diferente». El vaso se me resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el azulejo. Silencio. Luego pasos. Corrí a mi habitación y me metí bajo las sábanas justo antes de que Ivy abriera la puerta. Se quedó allí un momento, observándome, y luego la cerró sin decir palabra. A la mañana siguiente, revolví mi cereal lentamente, esperando. «Te escuché anoche», dije. Clarence no levantó la vista del periódico. Ivy se sirvió el café. «Sé que soy adoptado». Hubo una pausa. Ivy sonrió, con esa sonrisa tensa e inmaculada que nunca llegaba a sus ojos. «No seas ridícula, Evelyn. Seguro que lo soñaste». Y eso fue todo. Ni confirmación ni negación. Solo manipulación y desayuno, como siempre. Fue el día en que aprendí que en nuestro hogar la verdad importaba menos que su cumplimiento. Después de eso, me esforcé más. Más difícil para ser perfecto. Más difícil para ser necesitado. Más difícil para ganar lo que debería haber sido incondicional. Porque si no me podían amar por lo que era, tal vez me podrían conservar por lo que logré. Después de aquella noche en la cocina, me obsesioné con los logros, no solo con las buenas notas, sino con las perfectas. No solo con los trofeos, sino con los títulos estatales. No solo quería que mis padres se dieran cuenta, necesitaba que me miraran y vieran algo que no pudieran ignorar. Me gradué como el mejor de mi clase. Di el discurso de despedida con un blazer azul marino impecable que Ivy eligió, pero nunca me felicitó. Entré al MIT con beca completa. Cuando llamé a casa, Ivy me dijo: «Bueno, siempre fuiste eficiente». Vinieron a la graduación. Clarence aplaudió exactamente 3 veces durante mi discurso. Ivy usó gafas de sol durante toda la ceremonia, incluso en el interior. Sonrieron para la cámara, estrecharon la mano de mis profesores y se fueron temprano a cenar con Delilah. No importaba. Estaba construyendo algo más grande que su aprobación. A los 22 años, cofundé una empresa emergente de tecnología sanitaria con Noah, mi mejor amigo de la universidad. Diseñamos un software de diagnóstico que pudiera detectar enfermedades raras a partir de patrones de voz y movimientos oculares. Algo rápido, algo accesible, algo humano. La empresa despegó. Inversores, paneles, artículos en Forbes. Mis padres asistieron a la gala de lanzamiento. Clarence brindó por criar hijas que lideran. Ivy lució sus perlas y me llamó Evelyn Grace toda la noche, como si fuera un currículum hecho realidad. Solo una persona me vio como algo más que lo que producía, mi abuela Lorraine. Ella vivía en Albany, en una destartalada casa victoriana llena de libros y con olor a canela. Viuda de joven, crió a Clarence con voz firme y mirada tierna. Me invitaba todos los veranos. Desde la secundaria, después de enterarme de la adopción y de hacerme un espacio como nadie más lo hizo. «Lees como tu madre», me dijo una vez, entregándome un ejemplar andrajoso de Jane Eyre. Siempre perdido en sus pensamientos, pero ferozmente brillante. Le pregunté quién era mi madre. Hizo una pausa y luego dijo: «Alguien que te quería mucho, pero no estaba listo. Algún día te lo contaré todo». Algunos días seguían retrasándose. Luego llegó el Día de Acción de Gracias, hace 3 años. Estábamos todos allí, yo, Delilah, Clarence, Ivy y Lorraine, que estaba más delgada, pero no menos alerta. La conversación giró hacia la financiación de Serie A de mi empresa. Lorraine sonrió radiante. Siempre supe que Evelyn haría algo extraordinario. Siempre ha estado decidida a demostrar su valía. Ivy respondió, bebiendo un sorbo de vino. La miré fijamente. ¿Es eso lo que crees que he estado haciendo? No es así, dijo Clarence. La mayoría de los niños adoptados pasan por una etapa de superación personal. Es común. A Delilah se le cayó el tenedor. Yo dejé la servilleta. Lo negaste durante años. Pensábamos que era mejor así, dijo Ivy, pasando ya a la salsa de arándanos. Lorraine golpeó su mano sobre la mesa. Ya basta, Ivy. Pero no fue así.
Me puse de pie y me tembló la voz. Nunca me quisiste. Querías una hija que te hiciera quedar bien, no una que te necesitara. Luego me fui. No llamé. No respondí mensajes. Cambié mi número. Lorraine era la única a quien veía todos los domingos, sin falta. Era el último lugar donde aún me sentía como en casa. Llovía esa noche y todo cambió. Esa lluvia suave y constante que convierte los caminos familiares en espejos borrosos. Me quedé hasta muy tarde en la oficina. Estábamos preparando una actualización importante y no quería dejarla sin terminar. Noé me dijo que me dirigiera. Llegué a casa alrededor de las 8. No escuché. A 15 minutos de mi apartamento, un coche se saltó el semáforo en Olstonimen. Después me dijeron que impactó el lado del conductor a 60 millas por hora. No recuerdo el sonido, solo el silencio posterior, ese que zumba como un tono demarcado dentro de tu cabeza. Me dijeron que los paramédicos tuvieron que sacarme de los escombros, que tenía las costillas fracturadas, la clavícula destrozada, sangrado en el cerebro y presión detrás de los ojos. Estaba inconsciente cuando llegué a urgencias y allí me quedé, inmóvil, intubado y solo. A las 2:12 de la madrugada, el hospital llamó a los contactos de emergencia en mi teléfono, Clarence e Ivy Monroe. Vinieron. Me miraron, cubierto de sangre y máquinas, y luego se fueron. En realidad no es nuestra hija, le dijo Clarence al médico tratante. Fue informal, el papeleo nunca se tramitó. Ella no es nuestra responsabilidad, añadió Ivy. No podemos autorizar nada. No me preguntaron si tenía dolor. No me preguntaron qué necesitaba. Me preguntaron sobre el costo. Sin su autorización la cirugía no podría realizarse. Fue entonces cuando intervino la enfermera Celeste. Llamó a Noah. Noé llegó 1 hora después, empapado y con los ojos muy abiertos. Firmó los formularios de consentimiento. Llamó al abogado de nuestra empresa. Se sentó junto a mi cama, leyendo nuestras propuestas de proyecto como si todavía estuviera en la sala de conferencias con ella. Celeste me revisaba los signos vitales y me susurraba información durante cada cambio de turno. Puso música que pensó que podría gustarme. Ella dijo, no estás solo. Aunque legalmente lo era una Monroe. Pero esa noche, mis padres le dijeron al hospital que no. Eligieron la mentira que les permitió alejarse. Y habría muerto con esa mentira, si no hubiera sido por Noah. Celeste y el tipo de familia que no se hereda, se construye. Al despertar me sentí como si me hubieran arrastrado a través de un cristal. Me ardía la garganta por el tubo de respiración. Mis extremidades se negaban a cooperar. El dolor de cabeza me llegaba en oleadas que no podía soportar. Me dolía todo. Pero yo estaba vivo. No estaba allí cuando abrí los ojos. También Celeste, sosteniendo una toallita tibia y susurrando. Oye, ¿lo lograste? No pude hablar, pero parpadeé una vez. Fue suficiente. Se quedaron. La recuperación fue lenta. No pude sentarme sin vomitar durante días. Incluso parpadear demasiado rápido hacía que la habitación me diera vueltas. Pero seguí adelante, porque en lo profundo, debajo de los moretones y los huesos rotos, recordé. Recordé a mis padres saliendo. Una semana después me trasladaron a una sala más tranquila. Noé trajo noticias. Lorraine había fallecido pacíficamente mientras dormía, 6 meses antes. No lo sabía. A Ivy y Clarence nunca me lo dijeron. Lo que sí recibí fue una carta del señor Grayson, el abogado de Lorraine. Llegó con un traje color carbón y una voz suave, llevando un sobresellado y una delgada carpeta con documentos legales. Tu abuela me pidió que le entregara esto personalmente, por si le pasaba algo antes de poder hablar contigo directamente. Dentro del sobre había una carta escrita a mano por Lorraine. Lo explicaba todo. Mi madre biológica había sido su sobrina, Caroline, que tenía solo 18 años cuando quedó embarazada. El padre desapareció. Lorraine ofreció una solución, la adopción dentro de la familia. Su hijo Clarence y su esposa Ivy estaban teniendo dificultades para concebir. Parecía el destino. Lo que ella no había previsto fue que Ivy quedaría embarazada de Delilah apenas unas semanas después de llevarme a casa. 2 bebés. Uno suyo, otro no. Lorraine había visto cómo la distancia aumentaba a lo largo de los años. Había confrontado a Clarence por ello más de una vez. Él siempre prometía hacerlo mejor. Nunca lo hicieron.
La adopción había sido completamente legal, todos los papeles presentados, todos los documentos firmados. Yo era de ellos, de nombre y de ley. Ellos lo sabían. Pero saber y aceptar no es lo mismo. El señor Grayson deslizó un segundo sobre la bandeja. Han solicitado una tutela de emergencia, dijo. Dicen que no estás mentalmente capacitado para administrar el patrimonio de Lorraine. Me quedé mirando el nombre en la petición. Evelyn Monroe, la demandada. Me habían dejado morir y ahora estaban tratando de quitarme lo que ella me dejó. No por amor, por poder. Pero ellos no sabían nada sobre la carta ni sobre lo que estaba a punto de hacer con ella. Me hice más fuerte, más rápido de lo que nadie esperaba. El dolor seguía ahí, pero ya no me poseía. Mis pasos eran lentos. Mi brazo todavía en un cabestrillo, pero había algo más grande que la recuperación que me impulsaba, la verdad. La casa de Lorraine, mi casa, aún estaba en proceso de sucesión, pero tenía acceso. El señor Grayson lo organizó. Contraté a una empresa de seguridad para cambiar las cerraduras e instalar cámaras en todas las habitaciones. Podrás monitorearlo remotamente, dijo el técnico. Ese era el punto. Luego llegó la carta. Me tomó 3 borradores para que quedara bien. El primero fue demasiado furioso. El segundo, demasiado crítico. El tercero era lo que necesitaba, una declaración, no una confrontación. No necesitaba que sintieran remordimiento. Necesitaba que vieran lo que habían hecho, en un espejo indestructible. Incluí copias del informe del hospital, el comprobante legal de mi adopción y la carta de Lorraine. Añadí una línea: las cámaras están grabando. El día que llegó el Monrose, lo observé desde el apartamento de Noah. Exactamente a las 2:07 de la tarde, el auto de Ivy entró en la entrada. Clarence salió primero, mirando su reloj. Delilah se quedó detrás de ellos, escudriñando el porche con la mirada, como si ya supiera que algo andaba mal. Probaron la puerta principal. Estaba cerrada. Llamé a un cerrajero y firmé un descargo. Entramos como si fuera suyo. Clarence subió las escaleras. Ivy se dirigió al aparador. Delilah se quedó quieta en el pasillo hasta que su mirada se posó en el sobre que esperaba en la mesa del comedor. Ivy lo abrió. Mientras leía, palideció. Clarence bajó con un jarrón en la mano. Echó un vistazo a los papeles y se puso rojo. Delilah leyó por encima del hombro de su madre. Su expresión no cambió, sino que se desvaneció. Lo vi todo en tiempo real. Sin sonido, solo movimiento. El momento en que la actuación se desmoronó. Y fue entonces cuando supe que la verdad no necesitaba gritar para ser escuchada. El texto llegó 3 días después de que leyeron la carta. Delilah, ¿podemos hablar? Solo nosotras. No conocía a Evelyn. Te juro que no la conocía. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de responder. Mañana, 10. Cambridge Street Café. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina, con 2 cafés delante de ella. Ella se puso de pie cuando me vio, luego volvió a sentarse torpemente. No habíamos hablado en 3 años. ¿Aún lo tomas solo, con un poco de azúcar?, dijo, acercándome una taza. Sí. Tomé un sorbo y esperé. No sé por dónde empezar, admitió. Lo que dijeron en el hospital, no lo puedo creer. Pero lo hicieron. Lo sabía. Vi las imágenes y la carta. Ella hizo una pausa y miró hacia abajo. Creo que una parte de mí siempre supo que algo andaba mal, pero no quería verlo. Me decía que simplemente eras más independiente, que eran más duros contigo porque eras mayor. Oh. La dejé sentada en silencio. Esta vez no intentó llenarlo. Lo siento, dijo finalmente. Por no hacer preguntas, por callarme cuando necesitabas que alguien dijera algo. Yo era su niña de oro. No quería perder eso. Asentí lentamente. Pasitos pequeños, Delilah. Es todo lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Me los llevo, dijo ella. 2 semanas después, se mudó al ala este de Lorraine. Dijo que era temporal. No le pedí un plazo. Los Monrose presentaron una acción desesperada más, una demanda por angustia emocional. Afirmaron que la carta y las imágenes los difamaban y arruinaban su prestigio en la comunidad. Fue a los tribunales. El juez lo desestimó con prejuicio y lo calificó como un intento de silenciar la verdad documentada. La historia fue noticia local.
Antiguos colegas, amigos del club de campo, vecinos. Sus rostros dejaron de aparecer en el periódico local. Sus nombres desaparecieron de las listas de organizaciones benéficas. Finalmente, se mudaron a Florida. Sin despedidas. Sin disculpas. Pero ya no estaba esperando uno más. Delilah trajo la cena la noche en que se conoció el veredicto, comida para llevar del restaurante tailandés que a Lorraine le encantaba. Dejó la bolsa sobre el mostrador, miró el sobre aún sellado con los documentos judiciales y sonrió levemente. «Felicitaciones», dijo ella. «¿Para qué?» «Por haber terminado finalmente con ellos». Miré mentalmente los espacios vacíos donde vivían los Monrose y me di cuenta de que tenía razón. El ruido se había silenciado. Un año después, el comedor brillaba de la forma que recordaba de mi infancia. Cálido, dorado, zumbando con voces suaves y el tintineo de los cubiertos. La mesa estaba llena de nuevo. No con personas a las que les debía lealtad por ley o por sangre, sino con quienes habían aparecido cuando más importaba. Noah se rió frente a mí, haciendo girar su vino y contándome una historia de nuestros primeros días como emprendedores, cuando casi perdimos a nuestro primer cliente porque me negué a aceptar un error tipográfico en la propuesta. Celeste puso los ojos en blanco y pasó el pan. «Estabas en coma y aún así estabas más organizado que la mitad del hospital», dijo. Delilah sonrió desde el extremo de la mesa, más tranquila que de costumbre, pero firme. Había encontrado su propio ritmo en el ala este. No siempre fue fácil. Seguíamos tropezando con viejos hábitos, pero la base era diferente ahora, honesta, intencional. El señor Grayson también estaba allí, sentado junto a la chimenea. Miró la habitación y dijo, a Lorraine le habría gustado esto. Sobre todo la compañía. La casa había sido restaurada, se le habían modernizado las tuberías, se le había aplicado pintura fresca y se le había puesto un techo nuevo. Pero conservé las molduras originales, las tablas del suelo crujientes y el papel pintado lavanda de la sala de lectura de Lorraine. Quería que se sintiera como ella, como un recuerdo sin dolor. En el piso de arriba, mi oficina ya no estaba llena de prototipos de startups. Ahora albergaba bocetos y notas para un nuevo proyecto, Bridge Voice, una herramienta de comunicación para pacientes con lesiones cerebrales que no podían hablar, pero aún estaban conscientes. Estábamos probando patrones de seguimiento ocular y respuestas neuronales, cualquier cosa que pudiera ayudar a los médicos a entender cuando alguien todavía estaba dentro. Lo sabía, le dije una vez a Noah. Todavía estaba allí. Solo.